Estamos poniendo la mañana en camino y el paisaje sonoro nos lo proporciona Tony Bennett, que hoy cumple 95 años y es uno de los grandes intérpretes de la música en inglés. Citaba más temprano un propio comentario de Frank Sinatra, subrayando que era el mejor de todos ellos, ha dicho en alguna oportunidad. Nació en Queens y hoy cumple 95 pirulos. ¿Cómo lo ves? Está con nosotros, señoras y señores, para recibirle a Marcia Collazo, nuestra querida y admirada amiga, historiadora, escritora, que nos ayuda cada semana a poner la mañana en camino por los caminos de la historia. Buen día, bienvenida, Marcia. Buen día para ti y para toda la audiencia. Bien, y ya vamos a hablar de esta historia de encuentro y desencuentro, amor-odio entre Lavalleja y Rivera, y vamos a hablar de una carta muy especial. Pero antes, porque tengo miedo que el tiempo me haga jugar una mala pasada y quiero evitarlo, recordémosle a los oyentes que mañana arrancamos con el tercer curso a propósito de Artigas, ¿no? Arrancamos con el último curso de esta trilogía de este año, ¿vale? Que es Artigas el general traicionado. Un tema que sin duda se las trae y que ha despertado una gran polémica a nivel de las redes sociales, que ese es otro fenómeno contemporáneo, ¿verdad? Ah, sí, claro. Un fenómeno que antes no existía y que tiene sus bemoles. Pero bueno, es un indicador también de que hay ciertos temas que están sin resolverse en nuestra historia, ¿verdad? Está bien, sí. En todo caso, yo les recuerdo que son dos únicas entregas, mañana 4 y la próxima semana 11, 4 y 11 de agosto, de 7 a 8 y media, es decir, de 19 horas a 20-30 horas. Y este Artigas traicionado, si usted quiere, si vos querés más información, si querés detalles acerca de qué va la cosa, bueno, te podés comunicar con el siguiente WhatsApp: 098-819-306. 098-819-306. Y ahí, Marcia, obtenés toda la información, ¿verdad? Ahí obtenés toda la información. Bien, muy bien. En todo caso, eh, también la historia de Lavalleja. A ver, lo pregunto. La historia, los encuentros y desencuentros entre Lavalleja y Rivera, estos dos, podríamos llamarlo así, pesos pesados de la historia uruguaya, ¿no es cierto? También estuvieron atravesados por acuerdos, lealtades, deslealtades, hermandades y traiciones. Absolutamente. Mira, yo soy una gran defensora de mirar la historia a través de las biografías, cosa que normalmente no hacemos. Por lo general dejamos las biografías aparte, como si fueran, bueno, no sé, una anécdota, un anecdotario que a veces lo ponemos, ¿cómo te voy a decir?, al final de un libro de historia, o lo ponemos como una simple llamada, Mm, pero me parece que deberíamos integrarlos. Claro, es todo un desafío, ¿no? es Integrarlos al curioso corto. porque, corregime si le erro al bizcochazo, tengo la sensación, por lo que acabas de decir, que la academia un poco subestima, minimiza la biografía como fuente y como rasgo, como manantial de desarrollo y profundización del conocimiento. Y por otro lado, tengo la impresión que el público en general, al revés, se ve como muy seducido el público por las biografías en general, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y me parece que así como hemos desarrollado líneas historiográficas muy ricas, muy novedosas en otros sentidos, como por ejemplo cuando a partir de los años, digamos, 80, comenzamos a fijarnos en los seres anónimos de la historia, por ejemplo, los pobres, bueno, ni que hablar en las mujeres, pero en general en los seres anónimos, y ahí entonces la historiografía recurrió a otras fuentes que estuvieron ahí desde siempre, pero a los que no les prestamos mayor atención. Te voy a dar un solo ejemplo. A ver. Los cuadernos de quejas de Francia, de la Francia prerevolucionaria,
que eran justamente eran cuadernos en los cuales los representantes de determinado orden o estamento, en este caso sobre todo el Estado llano o el tercer Estado, que estaba integrado por burgueses, pero también por campesinos y artesanos, que era multitudinario ese tercer Estado, era más o menos el 97% de la población. Bueno, cuando se reunían las escasísimas veces que lograron reunirse antes de la revolución, había unos cuadernos de quejas en los cuales anotaban las reclamaciones que tenían. Y te diría que, bueno, pasaron bastante desapercibidos para la historiografía y se empiezan a tomar y se empiezan a investigar y a profundizar precisamente a través de estas líneas historiográficas nuevas. De la misma manera, yo creo que las biografías deberían ser integradas en un estudio interpretativo de la historia que nos arroja una luz formidable, porque muchas veces realmente llegamos a tener una cabal comprensión de los fenómenos históricos cuando nos asomamos a biografías y, por supuesto, a cartas. Ahí es donde, mira, ahora me cerró tal cosa y tal otra, claro, ¿verdad? Que me la venían repitiendo en forma teórica, pero ahora, cuando me asomo esta vida, cuando me asomo estas cartas, ahora comprendo. Y hablando de cartas, siempre que se habla de Rivera, siempre que se habla de aquellos episodios y de estos protagonistas, andan como algunas cartas supuestamente emblemáticas dando vuelta, ¿no? Sí, muchas, no una ni dos, muchas. Hay un curioso fenómeno ahí, porque también viste que en el caso de Rivera y Lavalleja, que fueron compadres y fueron muy amigos, y se distanciaron 1.000.000 de veces, pero yo diría que se reencontraron en la hora final. Eso también es muy emotivo. Hubo una serie de cartas entre ellos. Una de tantas, que no es precisamente la que ahora voy a leer, una de tantas, sí, se la dirige Lavalleja a Rivera, después de que Rivera toma las Misiones en esa formidable campaña, allá por el año 1828. Muy poco antes de que nosotros nos constituyéramos como república. Y Lavalleja, que había estado muy distanciado, al punto de que lo mandó perseguir por las fuerzas de Oribe, para impedirle conquistar las Misiones, le escribe. Y le escribe una carta que yo te diría que es sensacional, es formidable, ¿no? Porque, primero que nada, es, como dice el refrán, una carta a calzón quitado. O sea, pongo todas las cartas sobre la mesa, le hablo al compadre, le hablo al amigo. Y Rivera, fíjate lo que hace. Rivera manda a publicar esa carta en Buenos Aires. Es terrible, ¿no? O sea, en el fondo fue como una especie de traición lo que hizo. Sí. Es decir, para entender el contexto, se trataba de una carta de carácter privado y no para ser difundida, supongo. Absolutamente. Era una carta donde había momentos de franca intimidad en el tono y en las palabras. Y Lavalleja, que se sentía vencedor en ese momento, y que lo era en buena medida, porque logró poner en jaque los intereses del Imperio de Brasil, y en buena medida también logró precipitar la Convención Preliminar de Paz, que luego va a dar origen a nuestro Estado. Rivera manda a publicar esa carta, aparentemente con la intención de poner en evidencia a Lavalleja. Y bueno, yo creo que en realidad no, es decir, para mí no lo logró, para mí no logró su objetivo. Porque hoy lo lees y decís, pero caramba, pero tampoco la carta de Lavalleja, ya la vamos a analizar, aunque son unos fragmentos. Tampoco la carta de Lavalleja era una cosa de esas que vos decís, si se conoce va a quedar escrachado. No. Yo creo que en realidad le salió mal la jugada a Rivera, ¿no? Es un adelanto nada más, porque no sabemos, no conocemos en este momento, mientras yo lo estoy diciendo, no conocemos el contenido de esa carta, pero bueno. Pero pará, ¿y cuándo la vas a dar a conocer? Pará. La vamos a dar a conocer, y de repente hoy mismo, no sé, no creo que hoy nos dé el tiempo, pero de repente algo
Estás manejando los tiempos con casi, casi como si fueras una guionista de una serie de Netflix. Bueno, es un poco el oficio, ¿viste? También. Sin duda que el hecho de escribir una novela histórica a mí me ha transformado en varios sentidos, ¿no? Yo creo que, bueno, hay otras maneras de ver también la historia y los mundos de la historia, ¿no? A través de esa indagación ¿sabes en qué? En definitiva, en las emociones y en los sentimientos de los personajes históricos. Y por supuesto también me ha influido mucho, y justo que lo diga, la hermenéutica contemporánea, porque yo también vengo de la filosofía, Ale. Claro. Y bueno, y es imposible que la filosofía no te transforme en algún sentido. Entonces, cuando vos decís, ¿podré yo transmitirle al lector o al oyente en este caso una parte de los sentimientos y de las emociones que están por detrás del discurso histórico? Ese es el gran desafío. ¿Viste? Y bueno. ¿Y eso se aprende? ¿Cómo es la cosa? Ya que estamos Eso se aprende como dijera Winston Churchill, con sangre, sudor y lágrimas. Porque es un Mira, camino muy... y además, querida, porque vos sabés de mi obsesión de nunca dejar a nadie afuera de la fiesta de la vida, y menos aún de la fiesta del intercambio del conocimiento. Estoy seguro que muchos oyentes saben perfectamente de qué hablas cuando hablas de hermenéutica, pero probablemente no todos. Aludo a la profe para que nos sintetice el concepto acerca de la hermenéutica Bueno, y el valor que tiene ella. Bueno, yo te diría muy rápidamente que la hermenéutica tiene dos grandes dimensiones. Por un lado, hay una disciplina que se llama hermenéutica, que se aboca precisamente a estudiar todo el ámbito del comprender, de la comprensión humana, que no es el entendimiento. Yo puedo entender cómo funciona una máquina de café. Entonces, después que aprendí, ya está, voy y pongo, ¿quiero un cortado con chocolate o quiero un té? Otra cosa es la comprensión. La comprensión es la búsqueda de significados. La comprensión es buscar dar sentido a algo, no importa qué. Tú me hablabas de Netflix. Bueno, yo miro una película en Netflix y a medida que la voy viendo van surgiendo en mí múltiples significados, porque le voy tratando de dar sentido a lo que veo. Pero ¿qué pasa? Que a medida que transcurre la película, esos sentidos que yo le voy dando a las cosas que pasan, a las escenas y a los diálogos, también se van transformando. Cuando termina la película, yo persona, individuo, he logrado un cierto sentido, una cierta significación de lo que la película me ha transmitido a mí. Sin embargo, si la vuelvo a ver, seguramente va a haber una transformación de esos sentidos. Y todo eso es lo que integra la hermenéutica desde esa dimensión. Ahora, desde la dimensión subjetiva, la hermenéutica es pensar un pensamiento. O sea, escucho una canción, escucho Imagine de John Lennon, y eso es un pensamiento. John Lennon me transmite un pensamiento. Como también la película me transmite un pensamiento, pero yo lo tengo que pensar. Pensar un pensamiento es, en definitiva, la gran apuesta de la hermenéutica, la búsqueda de los significados, que no cesa jamás. Ya estamos casi besando el final. ¿Podemos anticipar entonces que esa famosa carta la vamos a leer en la próxima entrega? Sí, y también podemos decir que con respecto al abrazo del Monzón, también tenemos una fuente de estudio del abrazo del Monzón, es decir, si fue o no fue un abrazo, ¿verdad? Y es otra carta. Entonces yo voy a ir anticipando que esa otra carta, yo tengo muchas cartas, como ves. Como decía el bolero, que masas cartas. No. Sí. Esta otra carta fue escrita en San José de Mayo, en febrero de 1825. Y dice, febrero no, dije cualquier cosa. Después de la cruzada fue, ponele que haya sido, y bueno,
No tengo exactamente el día aquí, pero ponele que haya sido el 25 justamente, ¿no? Él habla, él habla en esta carta del 23 de abril, después habla del 24 de abril, ¿verdad? Y bueno, ponele que haya sido escrita a fines de abril, la carta, en San José de Mayo, en el Ujú. año 1825, y se la escribe a su mujer, Ana Monterroso de la Valleja, que era su gran confidente, y también su gran, yo te diría más que confidente, consejera en materia política. Porque Ana fue una formidable luchadora política, ¿eh? Y lo que pasa es que, claro, para tener esa dimensión de Ana, verdaderamente nos tenemos que adentrar en los detalles y en los pormenores históricos. Y le dice, simplemente te voy a leer las primeras líneas, mi querida Anita, el 19 salté en tierra, 19 de abril. El 23 ataqué a don Julián Laguna y a Servando Gómez en San Salvador. Mira, te cuento, Julián Laguna era un íntimo amigo de Fructuoso Rivera y Servando Gómez también, pero además Servando Gómez era primo hermano de la esposa de Rivera, de Bernardina. Quiere decir que, bueno, eran sus lugartenientes y eran sus hombres de confianza. Además, este era pariente. El 24 entré en Soriano. No quiero atacar a la capilla en Mercedes por evitar un desorden de los vecinos de aquel pueblo. Continué mi marcha al interior de la campaña y tuve noticias de que don Frutos venía en marcha de la colonia del Sacramento, a incorporarse a una fuerza de 300 portugueses que cruzaban la campaña, y esta fuerza fue cortada por nosotros. Y voy a llegar a este punto culmine. Desatendí todas las atenciones que tenía y me propuse perseguirlo día y noche. Y el 29 a las 11 de la mañana lo hice prisionero a Fructuoso Rivera, con 6 oficiales que le acompañaban y 60 soldados, 50 y tantos soldados. Y ahí la dejo en stand-by. Lo hice prisionero, caramba. Pero entonces, ¿dónde está el abrazo, No, señoras y señores? bueno, lo abrazó para llevarlo a prisión. De repente lo abrazó para que no se le escapara. Qué cosa, ¿no? No, lo que quiero resaltar de esta carta es que se la escribe a su mujer. Por lo tanto, no encuentro verdaderamente demasiados motivos de tergiversar los hechos cuando se lo cuenta a su propia esposa, que era su más ferviente consejera. Bueno, mi querida amiga, solo nos resta recordarle a los oyentes que mañana arranca el Artigas Traicionado, esta tercera entrega a propósito de Artigas, solo 2 entregas, este miércoles y el miércoles que viene. Y para obtener más información, tal como lo estamos viendo en la pantalla de nuestro canal YouTube, hay que comunicarse a través de WhatsApp 098-819-306. 098-819-306 es a través de la plataforma Zoom. Son clases sincrónicas, pero no obstante, aquel que de pronto dice, yo para mañana puedo, pero para el próximo miércoles no, o viceversa, igual tranquilo, porque las clases quedan grabadas y te van a ser enviadas las clases para que no te pierdas nada de lo allí comentado, de lo allí dicho, de lo allí expuesto, de lo allí exhibido. ¿De acuerdo? De acuerdo, Ale, lo has dicho mejor imposible. Te dejo un beso cariñoso, Marcia, querida, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, saludos a todos.